Buenas noches, buenas madrugadas, mejor dicho. Hola mundo, hola España, hola Europa, hola Venezuela, hola América, hola mundo, mundo entero. Son las 4 de la madrugada en España, del lunes 21 de octubre de 2024. Bueno, tengo varios videos que grabar, pero bueno. El primero vamos a hablar de un dato, ¿no? Bueno, mm, como saben, hace poco hubo elecciones en México y ganó la candidata del mismo partido de AMLO, eh, Claudia Sheinbaum. Bueno, Claudia Sheinbaum toma posesión del poder en México hace poco, ¿no? Bueno, desde que Claudia Sheinbaum toma posesión del poder en México, sí, en México, ha habido tres caravanas, ha habido tres caravanas que iniciaron su camino hacia los Estados Unidos. Tres. Tres caravanas desde que Claudia Sheinbaum en México eh, ganó las elecciones y tomó el poder desde que lo tomó. Tres caravanas han salido del sur de México hacia los Estados Unidos. Ahora, la gente que está en esas caravanas se había aglutinado antes allí, habían hecho un campamento allí en el sur de México. Repito, tres caravanas han salido del sur de México hacia los Estados Unidos desde que Claudia Sheinbaum fue investida como presidenta de México. Ahora, no es que empezaron a caminar allí, en el sur de México, no. Ahí se forman concentraciones. Y la noticia que le incumbe a Venezuela es que ahí se forman concentraciones. Es decir, gente de Venezuela, gente del Ecuador, gente de lo que sea, de El Salvador, camina hasta allá, en el sur de México, hacen un campamento y descansan un poco y ahí se reúne mucha gente y cuando hay mucha gente reunida, siguen caminando hacia los Estados Unidos. La parte de la noticia que le concierne a Venezuela es que desde que Sheinbaum fue investida como presidente de México hace nada, 2 semanas, no me acuerdo, hace nada. Bueno, desde que ella fue investida como presidenta de México, en esas tres caravanas, el 90% y más son venezolanos. Venezolanos que estaban estacionados en el sur de México, ¿no? Y otros y en esta última caravana, la tercera, pues salieron ya hace unas semanas o unos bastantes días de Venezuela. Esa es la noticia, lo que le interesa a Venezuela. O sea, desde que Claudia Sheinbaum fue investida como presidenta de México, tres caravanas con mayoría venezolana se han dirigido a pie hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Aquí podemos... ok, después le doy un dato. ¿De dónde saqué la información? La información la saqué de la televisión pública alemana, la Deutsche Welle. Deutsche Welle. Yo les recomiendo que la instalen en sus celulares o móviles o tablets y instalen Deutsche Welle, que es gratuita. No sé si se puede ver en Venezuela, ¿no? Es una app. Y Deutsche Welle tiene
programas excelentes sobre Venezuela, sobre toda Latinoamérica. Es el único canal europeo que yo veo que da noticias de todo el planeta. Y además una calidad, la mejor televisora de Europa, la mejor televisora pública de Europa, la Deutsche Welle. Bajen la app, por supuesto funciona con Wi-Fi, ¿no? Bajen la app y esta información la obtuve del noticiero, estamos al lunes madrugada, pues del noticiero del domingo, de ayer, de Deutsche Welle, de uno de los noticieros. Bueno, en primer lugar, vamos a analizar esto. ¿Por qué? O sea, primera cosa, los venezolanos empezaron a caminar hacia los Estados Unidos, pasando por el Dairén, o como se llame, ¿no? A pesar de que todavía no es 10 de enero. Es decir, los venezolanos habían dejado de emigrar, o por lo menos habían dejado de emigrar caminando. Lo han vuelto a hacer desde que Maduro cometió el fraude. Y ni siquiera esperaron al 10 de enero. Están caminando hacia los Estados Unidos ahora. La tercera caravana está caminando hacia los Estados Unidos ahora. Ahora 21 de octubre, pero en aquellas longitudes es todavía domingo 20 de octubre. Esa caravana, con 90% y más de venezolanos, está caminando en este momento, la tercera, hacia los Estados Unidos. ¿Qué quiere eso decir? Eso quiere decir que fueron a votar, ocurrió lo que ocurrió, ya todos sabemos qué ocurrió, las actas no aparecen y no esperaron el 10 de enero a pesar de las promesas de María Corina y las promesas de Edmundo. Voy a tratar de no llamarlo inmundo hasta el 10 de enero. Si el 10 de enero él no cumple, y de eso hablaré en otro video, si el 10 de enero él no cumple, entonces lo llamaré inmundo. Por ahora sigue siendo el señor Edmundo González Urrutia. Bueno, estos venezolanos no han esperado el 10 de enero. Votaron, hubo fraude, se cree, y empezaron a caminar vía los Estados Unidos. Esto que es lo que decía María Corina. Si no hay un cambio en Venezuela, la presión migratoria va a ser terrible. Y María Corina no se equivocaba. Yo pensé que estaba exagerando. Yo pensé que ya estábamos afuera del país, más o menos los que queríamos estar afuera. Porque estamos afuera del país según cifras internacionales, no cifras del gobierno de Venezuela. Estamos afuera del país el 40% de la población venezolana. Casi que podríamos decir que la mitad de los venezolanos estamos afuera. Y después yo escucho a veces a Diosdado Cabello decir que ellos mejoraron el tráfico y los atascos en Caracas. No han mejorado nada. Es que nos fuimos y ya no estamos conduciendo por Caracas. 40% de venezolanos fuera del país. Bueno, María Corina tenía razón. En este preciso instante están caminando hacia México o están durmiendo. Ellos hacen pausas, ¿no? Bueno, esas tres caravanas llevaban más del 90% de venezolanos. En segundo lugar, cubanos, que pueden ser cubanos que lograron salir de la isla. A lo mejor también vienen desde Venezuela. Médicos de barrio adentro que se escondieron y salieron de Venezuela como pudieron, etc. Y colombianos. Venezolanos en primer lugar, casi todos. Y colombianos y
colombianos y cubanos en segundo lugar, en segundo y tercer lugar. Entonces, ¿qué indica esto? Bueno, se fueron antes del 10 de enero y después de las elecciones en Venezuela. Esto indica que no tienen ni la más mínima esperanza de que Venezuela cambie. Y han decidido irse y por la vía más difícil, la vía más terrible, ¿no? Entonces, tenía razón María Corina. Los venezolanos se quieren ir, nadie está pensando en el 10 de enero, ya no creen en nada, han considerado que Venezuela está perdida y están caminando hacia los Estados Unidos. El primer análisis, el que corresponde a nuestro país. En segundo lugar, México. Algunos han tratado de instalarse en México. Y a pesar de que la señora Claudia Sheinbaum es de izquierda y representa también la revolución del siglo XXI, el socialismo, perdón, del siglo XXI, y la señora Claudia Sheinbaum estudió en Cuba con Maduro. Son amigos desde finales de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado. La señora Sheinbaum tiene muchos títulos universitarios, pero entre ellos, ella estuvo en Cuba al mismo tiempo que Maduro haciendo el curso que dan en Cuba para revolucionarios en la Universidad de La Habana. Hay fotos en la red de ellos dos juntos cuando eran veinteañeros. Bueno, entonces esta señora, de digna representante del socialismo del siglo XXI, en primer lugar ella ya tiene el poder, ¿no? Pero ella a la gente que viene desde Venezuela, desde El Salvador, Guatemala, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso desde el Ecuador, ¿no? Y desde Colombia, El Salvador, Guatemala, Venezuela. Esta señora, que representa el socialismo del siglo XXI, que no quiso que el rey de España fuese su toma de posesión, resulta ser que esta señora no permite que venezolanos, colombianos, ecuatorianos, hondureños, salvadoreños, etcétera, vivan en su país. Es decir, ella tiene una política migratoria cerrada. México no da residencia a extranjeros, a no ser que sean ricos o por casualidad, o que hayan conseguido un trabajo en México por internet y que entonces ya van con el trabajo conseguido y México lo único que acepta son profesionales de alto nivel. No acepta más nada. Y ellos son los que critican la política migratoria de los Estados Unidos. Si la extrema izquierda mexicana, representada por Claudia Sheinbaum, si la extrema izquierda mexicana, representada por Claudia Sheinbaum, no quiere migrantes, ¿cómo coño critican a Estados Unidos? ¿Con qué moral? ¿Y con qué moral critican a Europa? Porque Europa está repleta de migrantes. Si tomamos que la población de Europa es el 100%, pues mínimo el 20% o el 30% son inmigrantes de todas partes del mundo. Es México el que no acepta inmigrantes. Estados Unidos sí acepta, solo que no todos los que quieren, ¿no? Pero entonces, ¿qué otra cosa indica esto? Bueno, que nadie le cree tampoco a las autoridades de México, ¿no? Desde que está ahí, ¿cómo es que se llama el partido de ellos dos? Ella es del mismo partido de AMLO. Bueno, es una sola palabra. Bueno, nadie piensa, a lo mejor los mexicanos lo piensan, pero nadie fuera de México piensa que Claudio Sheinbaum haya sido una buena elección para tenerla como presidenta de México. Está loca.
y es una roja, una comunista. Bueno, ese es el segundo análisis. Y el tercero es que dentro de poco, creo que dentro de 16 días, algo así, son las elecciones norteamericanas. Y la gente está aprovechando de entrar a los Estados Unidos como sea, porque creen que va a ganar Trump y que no van a poder entrar a los Estados Unidos. Entonces, ese factor también condiciona a los migrantes, ¿no? Bueno, el análisis es mío, absolutamente mío. Y de Deutsche Welle, mundo en alemán, Deutsche Welle se puede traducir más o menos como mundo en alemán, o sea, el mundo visto desde Alemania. Bueno, es la televisión pública alemana. Para los que me escuchan en Venezuela, es la app. Ustedes ponen en Google Play. La app se llama DW. Bueno, eso sería en España, que a la W le dicen W. Bueno, para Venezuela, bueno, esa app se llama DW. Deutsche Welle, DW. Les aconsejo que la descarguen en sus celulares o donde puedan, porque no solamente hay siempre noticias de Venezuela mucho más amplias, muchísimo más amplias y menos inventadas, menos manipuladas que las que dan otros canales. Debo decir que la Deutsche Welle no seguía, debo decir que la Deutsche Welle no seguía por lo que seguía Televisión Española, Francia 24 horas, BBC, Euronews. No, la Deutsche Welle tiene otro tipo de noticias, las desarrolla con mucha más. O sea, Deutsche Welle no es una emisora, no tiene un noticiero. Deutsche Welle no tiene un noticiero de titulares, no, cada noticia la desarrolla con videos, con fotos. Las noticias, cada una de ellas duran bastante en Deutsche Welle y no repite el mismo noticiero siempre como hacen los demás canales que ya mencioné. Entonces, el número, o sea que son 3 caravanas desde que Sheinbaum tomó el poder y que el 90% o más son venezolanos, el hecho de que son 3 caravanas y de que el 90% o más son migrantes venezolanos, lo tomé de Deutsche Welle. Porque en la app de Deutsche Welle no solo pueden ver la televisión alemana, hay espacio con estadísticas, esto, aquello, es buenísima. Entonces, de Deutsche Welle tomé lo de las 3 caravanas desde que tomó el poder Sheinbaum en México y que las 3 caravanas, que lo que hay en las 3 caravanas prácticamente son puros venezolanos. 90 y pico %. Entonces, nadie está esperando el 10 de enero. Es la conclusión obvia. Nadie cree en nada. Los venezolanos ya no creen en nada. Y bueno, les aconsejo, bueno, si quieren, les recomiendo, perdón, que descarguen la Deutsche Welle porque allí tiene un programa. ¿Ustedes se acuerdan de aquel youtuber que hacía sus videos desde Estados Unidos? Garantón. ¿Se acuerdan de Garantón, no? Que hacía sus videos desde Estados Unidos en la misma época que yo tenía el canal 2009 Clea y yo hacía mis videos, él hacía los suyos. La loca de, ¿cómo se llamaba? La loca de Yael Farache hacía sus videos y nos criticaba a Garantón y a mí porque decía que éramos viejos y feos. Bueno, resulta que Garantón fue en mayor, Garantón fue en mayor, era la cosa, fue en mayor Garantón. Bueno, resulta que él o la primera esposa tenían ascendencia alemana, o tienen, ¿no? Y él tiene un hijo con los ojos azules, muy guapo el hijo, ¿no?
muy blanquito y tal, que vivía con él en Estados Unidos y decidió irse a Alemania y le dieron la nacionalidad. Y entonces el hijo de Fuenmayor, bueno, Fuenmayor, sé que regresaste a Venezuela, que se murió tu mamá, menos mal que pudiste estar en ese momento con ella. Saludos, Fuenmayor. Eh, mm, Te doy el pésame por la muerte de tu mamá. Y también creo que has dicho en alguna parte, no sé si Facebook o lo que sea, que estás contento de volver a Venezuela, porque bueno, ahí al fin y al cabo tienes a tu gente y tenemos todos a nuestra gente, ¿no? Bueno, el hijo de Garantón se llama Ernesto Andrés. Yo no sé por qué lo llamo yo Garantón, pero fue en mayor. El hijo de Fuenmayor se llama Ernesto Andrés Fuenmayor. Ernesto Andrés Fuenmayor tiene un espacio en la Deutsche Welle, en el canal principal de la Deutsche Welle, un espacio de media hora, donde hace programas sobre América Latina y muy especialmente sobre Venezuela. Entonces se los recomiendo. El programa no lleva su nombre. No me acuerdo cómo se llama el programa. Acabo de ver uno. Acabo de ver el de este fin de semana. Búsquenlo. Así como yo lo encontré, lo encontrarán ustedes, ¿no? Internet es cada vez más amigable, las cosas se consiguen rápidamente. Ernesto Andrés Fuenmayor tiene un programa, un espacio en Deutsche Welle desde el cual habla acerca de Venezuela, sobre todo. Y bueno, este video era para decirles esta cosa, ¿no? De la migración venezolana hacia los Estados Unidos caminando, lo cual indica que el venezolano ya no cree en nada en lo que a Venezuela se refiere, ya no cree ni en el gobierno, ni en la oposición, no creen en nada. Porque para irse caminando desde Venezuela hasta los Estados Unidos hay que estar muy decepcionado, muy harto, y bueno, eso indica muchísimas cosas. Nos vemos en el próximo video.